planificar para el día de hoy. Denme un segundito para poderles compartir. No sé si ya ustedes se pusieron de acuerdo quién va a grabar su clase para que puedan iniciar con todo esto. Las últimas cosas que habíamos comentado en la clase grabada habían sido venas y la parte de la red linfática. Por ahí habíamos ya hablado un poquito de eso, entonces vamos a retomar ligeramente un poco para poder recapitular. Entonces, pues habíamos dicho que dentro de las enfermedades o patologías y trastornos vasculares, permítanme, tengo que activar mi cámara. Ajá. Y habíamos mencionado entonces que las venas pueden estar acompañadas de una ramificación y una red de vasos linfáticos, que obviamente pues cuando hablamos de trastornos y patologías vasculares, definitivamente atacan y se ven afectadas estas estructuras. Entonces, dentro de estas son las venas varicosas, o también lo denominado la flebotrombosis o tromboflebitis, que son pues trastornos que suelen aparecer una vez está instaurada una patología en esta región, y estas pues representan el 90% de las enfermedades, que atacan principalmente la región venosa y manifiestan una característica clínica. Y aquí podemos ver en la imagen la clara evidencia del trastorno que afecta principalmente las válvulas y obviamente hacen que la estructura de la vena se vuelva tortuosa o pierda su morfología, y por ende aparezca un trastorno o una estructura la que nosotros como una. Muchas veces lo vamos a escuchar como el trastorno o las famosas telarañas que se forman a nivel de miembros inferiores, y como ya lo habíamos mencionado en nuestra clase pregrabada, pues la afección principal va a ser en el sexo femenino, y obviamente vamos a tener otro tipo de características que podemos tomar en cuenta y factores de riesgo que nos van a llevar a diagnosticar esta patología. Entonces recordar pues que es un trastorno 100% venoso y que 90% de las enfermedades venosas se presentan en la clínica, y este es el trastorno principal que nuestros pacientes nos pueden buscar, sobre todo las pacientes mujeres en edades pues arriba de los 50 años, porque pues esto también presenta un trastorno clínico de dolor, de edema, de sensación de piernas pesadas. Entonces esto ya afecta mucho a las personas que hacen que consulten para poder buscar una solución a su trastorno. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar en cuenta otros factores que pueden verse o que más bien son predominantes. Así que es importante ver esta característica. Mientras avanzamos en el contenido, pues también podemos ver que las venas varicosas pues son venas anormalmente dilatadas, como lo podemos ver, son tortuosas. Estas son características específicas por el aumento de la presión intraluminal y pérdida del soporte de la pared vascular. Entonces, cuando hablamos de tortuosas, es que se ven, como nosotros lo vemos ahorita en la imagen, justamente en la fosa poplítea, que es directamente en la fosa que se forma detrás de la articulación de la rodilla. Ahí se ven afectadas bastantes de las patologías de venas varices. Entonces, si ustedes ven esta imagen, déjenme ver si lo puedo aumentar.
Ups, no me deja agrandarlo. Bueno, la parte acuosa pues significa que obviamente entonces se vuelve como un conjunto de venas que han perdido obviamente su morfología, su elasticidad, obviamente la capacidad de tener esa permeabilidad selectiva y hace que la vena pierda morfología, pierda la capacidad de llevar la sangre desde las regiones inferiores hacia el corazón. Obviamente la sangre desoxigenada que no solo va de la parte inferior, sino desde todas nuestras estructuras que tienen que ir en contra de la edad, porque obviamente estas no tienen un flujo como lo tiene nuestras cámaras izquierdas del corazón, que al final son las que hacen que impulsan la sangre. Al momento del retorno es un retorno que tiene que ir en contra de la gravedad, por eso la presencia de las válvulas. Y aquí nosotros podemos observar en la imagen las válvulas. Estas válvulas están presentes para evitar el reflujo o el retorno de esa sangre hacia las partes más bajas o inferiores y permitir así la migración de la sangre hasta nuestras cámaras derechas para obviamente después pasar nuestra circulación pulmonar, recibir el intercambio gaseoso y después posteriormente volver a retornar a nuestras cámaras izquierdas como sangre oxigenada y ser impulsada nuestra circulación sistémica. Obviamente al sufrir este tipo de daño pues va a haber una pérdida del soporte de la pared vascular y las venas superficiales de la piel van a ser las principalmente afectadas. Por eso es fácil evidenciar una vena varicosa, porque son venas superficiales y se hacen presentes principalmente en miembros inferiores. Y ya vamos a ver más adelante por qué en miembros inferiores, si ustedes lo recuerdan, me imagino en la clase pregrabada, ahí mencioné, ¿verdad?, uno de los factores importantes de por qué se hacen presentes estas venas varices, que ahorita más adelante las vamos a mencionar. Y aquí está, pues justamente veníamos mencionando los factores de riesgo. Y algunos de los factores de riesgo fundamentales es la ocupación. Y una ocupación en la que se requieren periodos largos de postura erecta o de una persona de pie va a tener mayores probabilidades de desarrollar una patología que afecte a las venas y sobre todo que se haga presentes las venas varices. ¿Y qué tipo de ocupación podemos mencionar en estas? Pues, por ejemplo, existen empleos como las personas que guardias de seguridad, guardias penitenciarios que pasan periodos largos de pie, personas que trabajan, por ejemplo, en empaquetamiento o en empacado de maquilas de alimentos, farmacéuticas en las que están obviamente de pie sobre una cinta pasando todos los productos y ellos tienen que empacarlos para poder ya distribuirlos. Pues estas son también actividades que representan largos periodos de pie. Ni se diga los turnos que obviamente ya pueden involucrar en empresas en las que se trabajan 24 horas del día, donde hay turnos de mañana y turnos de noche. A eso también le podemos aumentar un factor de riesgo o incrementar un factor de riesgo como lo son viajes largos en automóvil o en avión. Esto yo diría que solo se haría presente o sería un factor de riesgo en personas que ya padecen o que ya tienen un factor de riesgo, como por ejemplo la edad de los 50 años, ¿verdad? En personas que tienen mayores de 50 años, obviamente los viajes largos en automóvil o en avión van a tener una consecuencia a nivel del ramal venoso, porque a esto se le llama un edema ortostático simple. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de cuando realizan algún viaje largo en automóvil o en bus, pueden notar que llevan las correas amarradas de sus tenis o de sus zapatos y en el transcurso de algunas horas se siente ya los pies inflamados o que el tenis o que el zapato, el calzado, queda apretado. Pero es porque entonces ya está instaurándose un edema ortostático simple, que es postural, ¿verdad? Obviamente al haber poca circulación, poco movimiento, poca actividad cardíaca,
más difícil se hace el retorno de ese contenido sanguíneo hasta las cámaras derechas. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo, pues obviamente nosotros hemos experimentado esto, que no tenemos ningún factor de riesgo hasta el momento, porque creo que los principales factores de riesgo, pues obviamente es la ocupación y el tiempo que se lleva ejecutando ese tipo de ocupación para que obviamente ya se empiecen a desarrollar. Cuando hacemos viajes largos, pues simplemente lo que hacemos es desatarnos las correas o quitarnos nuestro calzado para aliviar la molestia y automáticamente llegamos al sitio de nuestro destino, efectuamos una caminata de 5 o 10 minutos, ese edema desaparece porque reaparece de nuevo esa actividad cardíaca la que permite que haya mayor movilidad sanguínea y por ende más fácil retorno venoso. Por eso es algo importante que cuando nosotros tenemos pacientes, o yo no sé si ustedes tienen familiares que han tenido estas patologías, o incluso tal vez ni saben que las padecen, pero muchas veces hemos visto a algún nuestro familiar, alguna abuela, algún tío, alguna tía que está acostada en su cama o acostada en un sofá y las piernas las tiene elevadas, colocadas hacia una pared. Y es para permitir el retorno, porque recuérdense que nuestras venas llevan nuestra sangre en contra de la gravedad. Entonces, esto es parte de una de las sugerencias que se hace desde el área de salud a los pacientes que sufren de trastornos venosos o de edemas en miembros inferiores por deficiencia o por trastornos de las venas, para permitir más fácil ese retorno venoso y que los miembros inferiores no se carguen tanto con líquido, sobre todo en las noches, es lo que se les pide a las pacientes o a los pacientes. ¿Y por qué de noche? Pues obviamente durante el día las personas están ejecutando alguna actividad y durante la noche pues ya regresan a sus casas cansados, notan que sus miembros inferiores están inflamados, hay dolor, hay molestia y no hay mejoría. Entonces, para mejorar esta actividad o este aparecimiento, lo que hacemos es que se les pide que hagan una elevación de sus miembros inferiores a ciertos grados, ¿verdad? Lo importante es promover el retorno para que vaya a favor de la gravedad en este caso. Por lo regular se deja recomendado de 20 a 30 minutos elevados los miembros inferiores para permitir un retorno venoso apropiado y que pues el tiempo durante la noche, que también están en una posición estática acostados, tampoco haya tanta recarga venosa. Importante mencionar que la edad mayor de 50 años es un factor de riesgo importante. Entonces, las pacientes y los pacientes que nos vayan a consultar por venas varices por lo regular van a ser mayores de 50 años. Otro factor de riesgo es la obesidad y, como lo habíamos mencionado, las mujeres tienen mayor por probabilidad de desarrollar estas patologías. En los estudios que se han visto, pues obviamente estudios comparativos entre poblaciones masculinas y femeninas, se ha visto que las poblaciones femeninas están más propensas a tener o desarrollar este tipo de trastorno. Entonces es importante recordar estos factores de riesgo, porque así cuando tengamos a nuestro paciente en la clínica, ya podemos nosotros hacer una clasificación rápida de qué factores de riesgo están influyendo en nuestro paciente para el desarrollo de este trastorno. El curso clínico o el cuadro clínico que nosotros vamos a ver en nuestros pacientes, pues es la dilatación de las venas y estas al mismo tiempo se vuelven entonces incompetentes. Perdón. Y se vuelven incompetentes, pues obviamente por la tortuosidad de la misma vena. Tortuosidad hace que pierdan su morfología, su elasticidad, su capacidad tensional apropiada y obviamente aumenta la presión intraluminal de las mismas. Si ustedes logran ver aquí en nuestra imagen del lado izquierdo, tenemos una vena normal. Vean la estructura de la vena, hay un flujo en contra de la gravedad atravesando distintas válvulas para poder hacer que la sangre llegue hasta el sitio de las cámaras derechas y volver a oxigenarse y pasar a nuestras cámaras izquierdas y a circulación sistémica.
Sin embargo, cuando hay un trastorno o cuando se empieza a instaurar este proceso de venas varices, la vena pierde su elasticidad, pierde su tonicidad, y al perder su elasticidad y su tonicidad, aumenta el flujo intraluminal. Al aumentar el flujo intraluminal, la válvula se dilata, y al dilatarse se pierde ese sello que normalmente ocurre. ¿Y cómo es el sello? Nosotros vamos a ver una vena y la válvula tiene dos pequeñas lenguas que están posicionadas para impedir el retorno de sangre o la sangre que vaya a favor de la grada. A la hora de dilatarse una vena, esta es una vena normal que intenté esquematizar acá, el flujo va en contra de la gravedad. Obviamente estas son dos pequeñas lenguas que son móviles, que a la hora de llevar una presión desde la parte inferior hasta la parte superior, estas se abren, permiten el paso de sangre y automáticamente se vuelven a cerrar para impedir el retorno. Exactamente como ver las válvulas de nuestro corazón. Ejercen la misma función. Al aumentar la presión intraluminal de sangre, vamos a tener una vena más dilatada. Por aumento de la presión intraluminal, más carga de sangre. Al haber más carga de sangre, venas, recuérdense en su estructura anatómica, son mucho más delgadas, sobre todo en su pared media, la muscular. Entonces no son capaces de mantener esa presión a diferencia de las arterias. Esta se dilata y al dilatarse, nuestras válvulas pierden ese sello. Perder ese sello, la sangre que pasa también tiene la capacidad de retornar. Esto hace que haya mayor cantidad de presión intraluminal en la región local, porque recuérdense que cada segmento, vamos a ver aquí en el ejemplo que tenemos de la vena normal, vean, si ustedes ven en este tramo, encontramos 3 válvulas. Eso significa que si una de estas, si estas dos están funcionando, pero esta no funciona, aquí va a aumentar nuestro volumen sanguíneo, pero acá abajo no. Esta sección es la que se va a ver mayor afectada, porque hay mayor presión. Al haber mayor presión, esto hace que la vena se vuelva tortuosa, es decir, que pierda su morfología y se haga como una telaraña o se haga enmarañada. Es decir, se extienda lo más que se puede, se enrede entre sí. Obviamente esto va a producir distintas características como las 5 que nosotros vemos acá. Éstasis venosa, es decir, estancamiento de la sangre. Congestión, por la misma éstasis, ¿verdad? Va a haber una congestión local, va a haber mucha sangre acumulada en esa región, a eso le vamos a llamar congestión. Al haber congestión y éstasis, se permite la capacidad, o más bien aparece el aumento de la permeabilidad, ya no es selectiva y aparece lo denominado edema, porque las venas ya no son capaces de mantener esa cantidad de líquido y van a tener que dejar salir la sustancia, y esto hace la evidencia de un edema. Va a haber presencia de dolor, claramente por la misma distensión de las venas, por la misma congestión, por la misma éstasis. Esto va a provocar dolor. Y por último, puede aparecer una trombosis. Esta trombosis puede ser provocada principalmente por la éstasis venosa. Al ocurrir una éstasis venosa, es un ambiente propicio para la formación de trombos. ¿Y por qué la formación de trombos? Porque recuérdense que en un sitio donde la sangre no recibe un movimiento o no un movimiento continuo, hay factores trombóticos siempre en nuestro sistema circulatorio.
Entonces esto es importante. Un segundito, vamos a borrar por acá. Doctor, ¿esas son las causas o la dilatación causa estas o estas causan dilatación? ¿O pueden ir en ambos lados? Ahora te digo, bueno, estas son las características de la patología cuando ya está instaurada. En una persona que tenga venas varices, podemos ver este tipo de clínica en el paciente. Distinto es cuando es un factor de riesgo. Los factores de riesgo son los que están acá. O son periodos largos de postura erecta, viajes largos en automóvil o en avión, que provoca un edema ortostático simple, la edad mayor de 50 años, personas obesas y las mujeres. Estas 5 características son factores de riesgo para el desarrollo de la patología. Una vez está desarrollada la patología, esta puede ser la clínica que nosotros vamos a observar. Ok. Pero sí, perdón, mi pregunta. Si había un trombosis, ¿podría causar la dilatación? ¿Cómo podría venir primero? Exacto, o sea, si existe una trombosis venosa profunda, por ejemplo, no vamos a ver tan específicamente una vena varice, porque la vena varice no está provocada exclusivamente por la obstrucción de la región, sino más bien por la ineficiencia valvular más la distensión o el aumento de la presión intraluminal, que hace que la misma vena pues obviamente pierda su morfología y se vuelva súper flácida y por ende no permitir el retorno venoso apropiado. Esta situación sí puede llevar a la formación de una trombosis y consecuentemente a eso, una trombosis venosa profunda de mayor magnitud. Ok, solo preguntando porque Leoncia a veces que vimos que él sangra no la misma, no el varice, pero a una vena cerca que para aliviar, entonces ahora entiendo por qué alivia la presión interluminal. Exacto. Esa es la razón por la que se drena esa región, porque al drenar esa porción disminuyes la presión intraluminal. Al disminuir la presión intraluminal, descargas, ¿verdad?, esa presión que tiene esa vena y estás propiciando o estás promoviendo disminución del dolor, disminución del edema y que la vena no siga estando perpetuándose esa presión que al final termine en una falla valvular. Ok, súper. Okay. Gracias, perdón. Gracias. De nada. Parte del curso clínico en estos pacientes es tener también la presencia de un edema persistente en la región, cambios tróficos de la piel por la misma acumulación de tejido edematoso. Recuérdense, cuando hay una región con edema, normal que se active nuestro sistema inmunitario para ir a sanar o a tratar de recuperar el área perdida o en su defecto eliminar el agente agresor, pero tarde o temprano el sistema inmunitario pues, también tiene repercusiones locales. Entonces pueden haber cambios tróficos en la piel, una dermatitis por éstasis, ¿verdad? Porque como hay una congestión de sangre, esta puede provocar una dermatitis. Si esto sigue progresando, vamos a presentar una ulceración o vamos a ver una ulceración. La persona va a estar vulnerable a las lesiones porque obviamente es un tejido sensible, edematizado, no está bien irrigado, no recibe buena cantidad de nutrientes, tampoco obviamente está eliminándose todos los productos de desecho inapropiados. Esto hace que nuestra región quede sumamente expuesta y débil a lesiones, que haya una dificultad de regeneración en las heridas, por lo que
acaba de mencionar, ¿verdad? Obviamente no hay una buena cantidad de nutrientes llegando hacia el sitio si hay un edema. Obviamente tampoco estamos eliminando sustancias que deben de ser eliminadas de esta región y esto hace que sea difícil de recuperar las heridas. La tendencia a la infección, porque obviamente tenemos con dificultad de regeneración, al haber una entrada directa de nuestra barrera hacia nuestro interior, pues obviamente estamos dejando puerta a microorganismos y puede haber una tendencia a la infección que puede conducir a úlceras varicosas tipo crónicas. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para poder identificar que, pues, obviamente, si nosotros estamos frente a un paciente, no clasificarlo exclusivamente solo por una lesión o diabético, por ejemplo, o una úlcera por presión, sino hay que investigar un poco más si en realidad el paciente en miembros inferiores hay alguna vena varices, si hay algún antecedente de padecer venas varices, para poder identificar el problema y no simplemente tratar la úlcera, porque si no, pues obviamente la úlcera va a seguir reapareciendo porque el problema es de venas varices. Varices pues también no pueden ser únicamente en la parte superficial, sino también pueden hacerse presentes en la región esofágica y estas pueden ser realmente letales, afectar fuertemente la vida del paciente, porque estas se forman en pacientes con cirrosis hepáticas e hipertensión portal. Y esto se debe, pues obviamente, al aumento de la presión venosa en la región superior, que es la región que irriga a la mayor parte de nuestros órganos digestivos y obviamente abdominales. Y bueno, claro, otra de las cosas que nosotros podemos observar es que nuestro esófago tiene una red amplia de venas esofágicas en el interior, que al aumentar presión, pues obviamente pueden hacerse evidentes, perder su elasticidad, volverse muy sensibles, y la rotura de estas puede conducir a una hemorragia gastrointestinal superior claramente, y esta hemorragia puede ser profusa o puede ser leve dependiendo de qué tan grave sea la ruptura de estas varices, dependiendo de cuántas varices estén presentes, cuántas estén rotas, y obviamente si es una hemorragia profusa, intensa, nuestro paciente va a estar vomitando sangre. Si es una hemorragia leve, nuestro paciente va a presentar algunos signos característicos como melena. ¿Quién recuerda qué es melena? Sangre en las heces, no. Ese No se lo escucha. no se escucha, doctor, pero creo que es heces negras, que sangre seca. Eso es lo que ella quería decir. Estoy segura. Exacto. Pero es importante recordar que hay dos formas de poder ver sangre en heces, ¿verdad? Obviamente sangre macroscópica, cuando el mismo paciente le dice a uno, estoy yendo a defecar con sangre. Esa es una. La otra es que haya una infección intestinal y que nosotros mandemos a hacer un examen, un análisis de heces, y en el análisis de heces nos reporten a nivel microscópico presencia de sangre. Y si no, nosotros todavía encima de eso podemos mandar a analizar solo las heces para ver si existe presencia de sangre en las heces, que es un guayaco. Así se llama el examen, guayaco. Que eso nos indica que hay sangre. Y diferente cuando el paciente llega y nos dice, doctor, estoy yendo al baño, pero estoy haciendo heces negras. Y eso es porque la sangre o la hemorragia que se tiene es de vías digestivas altas. Porque en el recorrido de la hemorragia hasta defecar han pasado un periodo de varias horas.
hasta 7 u 8 horas. En ese periodo de tiempo, la sangre se vuelve oscura, como cualquier coágulo, ¿verdad? Ustedes ven una hemorragia, le está saliendo sangre, al principio la sangre es roja, rutilante, poco a poco se va volviendo más oscura hasta crear una costra marrón. Entonces, estas son dos características que ustedes tienen que recordar. Sangre rutilante o sangre roja en las heces es hemorragia de vías digestivas bajas. Heces negras, hemorragia de vías digestivas altas. Entonces, en un paciente con varices, con hemorragia en venas esofágicas, varices esofágicas, tenemos dos cuadros, ¿verdad? Puede haber un paciente en el que está teniendo hematemesis en arcadas, ¿verdad? Vomitando literalmente sangre. Eso significa que hay varios paquetes de venas varices esofágicas sangrantes y que hay que hacer una acción inmediata. Y algunas de las acciones más rápidas a nivel hospitalario, porque esto es una reacción de urgencia, hay que colocar un balón gástrico y ese balón gástrico se introduce, se infla y esa misma presión hace que obviamente ya no haya hemorragia. Para impedir la hemorragia y luego ya hacer una endoscopía y con la endoscopía ya ir hacer por el ligamento o ligar las venas varices. Ahora, si nuestro paciente nos dice, doctor, llevo varios días siguiendo a defecar negro, hay que hacer igual varios estudios y dentro de esos pueden ser que hagamos una endoscopía y en la endoscopía se van a revelar la aparición de las varices esofágicas como lo vemos en nuestra imagen del lado derecho. Esto es algo anormal, no deberíamos de ver así la red. Para los que le han hecho en algún momento, si hay alguna persona aquí a las que les han hecho alguna endoscopía y les han entregado su disco y porque ustedes han querido ver qué se ve por dentro, normalmente solo se ve un tubo digestivo rosado, más o menos como lo vemos en la imagen de la izquierda, sin ver lo que vemos en el centro. Esto que vemos en el centro es una vena varice que en este momento ya está ligeramente disecada, pero que tuvo una evidencia de haber sido hemorrágica. Entonces es importante identificar que nuestras varices pueden ser no solo superficiales de miembros inferiores, sino también a nivel esofágico. Y otra característica de nuestro ramal venoso son las famosas hemorroides, que estas se deben a dilatación varicosa de las venas del plexo hemorroidal, que están situadas en la unión anorrectal. Y lo podemos evidenciar como lo vemos en esta imagen, ¿verdad? Son ramas básicamente. Perdón, que aquí se me activó. Vamos a poder nosotros ver como un racimo, ¿verdad? Que en algún momento pueden ser expuestas, en algún otro momento pueden ser internas, dependiendo de cuál es el tipo de paquete hemorroidal que tenga. Un interno, uno medio o uno literalmente externo. Tenemos 3 tipos de paquetes hemorroidales: el interno, el medio y el externo. O sea, el externo es obviamente una vena varice dilatada, que es palpable, que molesta. En las 3 va a haber molestia, va a haber dolor, va a haber picazón, y lo más importante es que la persona no siempre va a llegar a consultarnos porque defeca con sangre, sino que gotea sangre después de defecar o cuando se limpia hay sangre. Y obviamente hay mucho dolor, hay prurito, picazón y molesta la postura
de estar sentado. En algunos casos, dependiendo del paquete, incluso estar parados o acostados. Y solo pueden estar en algunos casos acostados boca abajo o de cúbito supino. Entonces estas pues se ven atribuidas a congestión pélvica prolongada. Y algo que es importante, que no siempre los médicos gastroenterólogos o en este caso coloproctólogos, porque ya son los que ven únicamente la región colónica, indican que es una dieta alta en fibra. Es importante que para mí uno de los factores de riesgo para desarrollar hemorroides de cualquiera de los 3 paquetes es padecer de estreñimiento. Porque al padecer de estreñimiento nosotros vamos a aumentar la presión y provocar mayor congestión en esta región. Y hay una maniobra, la maniobra de Valsalva, ¿verdad? Que uno es como pujar en esa región. Y al existir mucha presión o mucho pujo, puede aparecer hemorroides. Incluso se ve en los partos eutóxicos simples o los partos vaginales, donde las mujeres tienen que ejercer mucha fuerza en la región pélvica, puede haber presencia o aparecimiento de venas varices. En algunos casos, las venas varices, las hemorroides, que son las que están a nivel anorrectal, llegan a ser tan grandes, tan accidentadas, que representan mucho sangrado, mucho dolor, mucha molestia, que en algunos casos tienen que ser operadas para impedir que estas sigan con pérdidas de sangre. Porque en algunas otras cuestiones, pues el paciente ni siquiera va a ir a consultar, pero la pérdida de sangre es continua, que incluso puede llegar a manifestar signos de anemia. Entonces, esto es importante, por eso es importante que en cualquier enfermedad digestiva que nosotros evaluemos en nuestro paciente, hagamos una hematología. Una hematología completa. Porque si hay pérdida de sangre, necesitamos evaluar concentración de glóbulos rojos, concentración de hemoglobina y concentración de hematocrito. Eso nos va a identificar a nosotros si el paciente ha tenido grandes pérdidas de sangre, y la razón de la anemia ya sabríamos cuál sería. Estas venas o hemorroides pueden sangrar y trombosarse o provocar ulceración dolorosa. Entonces, recordar que es importante indicarle a nuestro paciente una dieta al final para mejorar tránsito intestinal y con esto disminuir la presión intraluminal. Otra de las características o otra de las alteraciones que aparecen a nivel venoso es la tromboflebitis y la flebotrombosis. Esta se designan la inflamación y la trombosis de las venas, es decir, las venas de miembros superiores, posterior a una canalización o a la administración de algún agente irritante en el ramal venoso. Los factores predisponentes son la insuficiencia cardíaca, las neoplasias, la obesidad, el embarazo, las personas postoperatorias y el reposo en cama prolongado. Porque obviamente esto hace que si hay un reposo en cama prolongado, por ejemplo, un postoperatorio o una persona embarazada, las neoplasias hacen que obviamente tengan que recibir tratamiento continuo a nivel venoso. Y el tratamiento venoso prolongado puede provocar una tromboflebitis o una flebotrombosis, que es básicamente la inflamación de las venas superficiales de miembros superiores en especial. Incluso hay medicamentos que tienen que ser colocados por vía central, que son catéteres que van colocados
en ramales o en venas o arterias de gran calibre, donde el componente o el fármaco va casi directamente hacia nuestras cámaras cardíacas. Cuando aparece una tromboflebitis o trombosis, usualmente presentan pocos signos y síntomas. Hay un edema distal a la vena ocluida, como lo ve en nuestra imagen. Una cianosis pardosa, cuando esta patología está avanzada. Una dilatación de las venas superficiales. Como es un signo de inflamación, va a haber calor, va a haber hipersensibilidad, enrojecimiento y tumefacción. Entonces, si ustedes ven de las características que vamos a observar, son las características clínicas de un edema. Calor, rubor, tumor y dolor. Y se recuerdan que habíamos mencionado en algún momento un quinto, que era la pérdida de la sensibilidad o, en algunos casos, la hipersensibilidad como este. La embolia pulmonar es una secuela clínica frecuente y seria de la trombosis de las venas profundas de las piernas. Es lo que le mencionaba a Samantha, ¿verdad? Las personas que tienen trombosis venosa profunda, es decir, de venas de gran calibre, cuando ocurre una trombosis venosa profunda, que se abrevia como TVP, trombosis venosa profunda, tiene alto riesgo de sufrir una embolia pulmonar. Y esa embolia pulmonar es obviamente el desprendimiento del trombo que migra y que se coloca o se posiciona en venas pulmonares, sobre todo en una región de bifurcación donde provoca obviamente un paro respiratorio, porque ocluye por completo el paso de la sangre hacia el pulmón, obviamente impidiendo el drenaje, la oxigenación y el intercambio de gases, y llevando a nuestro paciente a una alteración de embolia pulmonar, que pocos pacientes se pueden salvar de una embolia pulmonar masiva, sobre todo. Ahorita, sobre todo en coronavirus, estamos viendo mucho trastorno de hipercoagulabilidad que puede llevar a nuestro paciente a tener una trombosis pulmonar. No rara vez, la primera manifestación de una tromboflebitis es el desarrollo de un episodio embólico. Y nosotros lo vemos aquí en nuestra imagen anterior, si ustedes logran ver. Acá. Vean esta imagen. No. Ustedes Perdón, por aquí se me... Ahora sí. ¿Ven la imagen? Ahora sí. Sí. Ok. Esta es la imagen de un coágulo que se está formando en el área de la vena. ¿Por qué creen que se está formando un coágulo en una tromboflebitis o en una flebotrombosis? Si solo es una inflamación de la vena, ¿por qué el coágulo? ¿Por qué está formando el coágulo? Alguien que me pueda explicar en base a lo que ya hemos visto, porque si no lo saben, pues les explicaré la razón del por qué se está formando ese coágulo, pero ya hemos hablado un poquito más de Vicky. Yo pienso que, o sea, solo está ahí en la aguja, ¿verdad? Con el acceso. Puede que exista alguna insuficiencia, entonces por eso se forma el coágulo. ¿Alguien más quiere opinar algo? Para darles una pista, tienen que retomar sus apuntes de la estructura anatómica de venas y arterias para poder entender por qué se forma el coágulo.
Y es porque obviamente nuestras dos estructuras, tanto venas como arterias en el interior, están formadas por células endoteliales. Se recuerdan que hablamos y mencionamos en dos diapositivas. En una nos mencionaban los factores que normalmente tienen o las funciones que normalmente tienen nuestras células endoteliales y qué sucede cuando hay una alteración de la célula endotelial. Pues obviamente hay mayor secreción de factores protrombóticos. Y al haber una inflamación local de la vena, estamos alterando la morfología de nuestra pared venosa. Y al haber una alteración de la pared venosa, es una alteración de la morfología celular. Esto representa obviamente nuestras células endoteliales. Al alterarse estas células endoteliales o al activarse estas células endoteliales, van a secretar sustancias protrombóticas. Y estas sustancias protrombóticas van a promover la formación de un coágulo. Por eso en una tromboflebitis o una flebotrombosis, que es una lesión superficial, leve, que no pensaríamos que pudiera acabar en una circunstancia tan aparatosa, realmente puede terminar en una circunstancia aparatosa porque esa región está promoviendo factores protrombóticos. Y donde hay factores protrombóticos está atrayendo sustancias para coagular sangre en esa región. Entonces, esa es la razón del por qué una persona con tromboflebitis o flebotrombosis puede acabar en el desarrollo de un episodio embólico, pero no siempre en la manifestación va a ocurrir este trastorno. Pero se los menciono para que lo puedan tomar en cuenta y no se quede sin hablar esta parte. El síndrome de la vena cava superior e inferior, que suele ser causado por fascias, que estas van a comprimir o invadir la vena cava superior, es decir, obstruir completamente. Y uno de los ejemplos es el carcinoma broncogénico o linfoma mediastínico, que obviamente lo que hacen es un efecto de masa. Presionar nuestra vena cava superior, al presionar la vena cava superior, pues obviamente estamos aumentando el flujo y esto en ciertas regiones de nuestro cuerpo. Y lo podemos observar porque la clínica de ese paciente va a tener cianosis pardosa, dilatación marcada de las venas de la cabeza, cuello y tórax, dificultad respiratoria por la obstrucción de los vasos. Recuérdense que la vena cava superior recolecta toda la sangre que está pues básicamente desde nuestro cuello a la cabeza, y nuestra vena cava inferior toda la parte abdominal y de miembros inferiores. Esta puede estar causada por neoplasia que comprimen o que invaden la vena cava inferior, que era lo que les mencionaba. La vena cava inferior en realidad va a provocar este tipo de trastorno como lo vemos en la imagen. Cuando hay una vena cava inferior obstruida, esto es lo que nosotros vamos a observar. Esta obstrucción puede ser neoplásica o por un trombo originado en la vena foral, la vena ilíaca, que se propaga hacia la región superior o hacia la parte de arriba. Recuérdense que toda nuestra sangre que es recolectada de miembros inferiores y de abdomen, para llegar a nuestras cámaras derecha, entra por vena cava inferior, que esta se une a la aurícula derecha. La obstrucción causa un edema significativo de las piernas, porque obviamente recuérdense que la sangre entonces no puede retornar, va a haber mayor cantidad de líquido, toda esa región inferior a la obstrucción. Va a haber distensión de las venas colaterales superficiales, como nosotros lo vemos ahorita en esta imagen. Entonces, cuando veamos a un paciente así, pensemos en una obstrucción de una cava inferior, bien sea por alguna neoplasia o por algún factor protrombótico. Si estamos considerando
que es por algún trastorno de algún trombo, valdría la pena realizarle a nuestro paciente un dímero D. El dímero D es un examen que mide la coagulabilidad de la sangre. Si el dímero D está aumentado, significa que nuestro paciente está coagulando más de lo debido. El dímero D tiene valores normales. Lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos de exámenes, pero para que lo vayan tomando en cuenta ya y vayan familiarizándose, recuérdense que cuando hablemos de un factor trombótico, de factores de riesgo de coagulabilidad, podemos mandar a hacer un dímero D, y existen otro tipo de laboratorios como tiempos de coagulación, que también nos pueden ayudar a identificar si esta es una de las causas por las que nuestro paciente está coagulando. La linfangitis y linfedema son primarios y secundarios. Los trastornos a los vasos primarios son raros y los secundarios acompañan a procesos inflamatorios o neoplásicos. Y esto significa, pues obviamente, por una lesión a nivel del sistema linfático. Y recuérdense que el sistema linfático es una red de ganglios que se encuentra en la misma posición o va en conjunto con nuestro sistema circulatorio, porque este funciona como un drenaje de todos nuestros sistemas circulatorios y obviamente también sirve como reservorio para nuestras células del sistema inmunitario. Las infecciones bacterianas, por ejemplo, se pueden extender en y a través de los vasos linfáticos para provocar una respuesta inflamatoria aguda denominada linfangitis. Y esta puede estar provocada por un estreptococo beta hemolítico del grupo A. Este estreptococo son bacterias que predominan principalmente en la piel y después de haber una herida puede obviamente colonizar esta región y la bacteria migrar por el sistema circulatorio hasta la región linfática y provocar una linfangitis o una respuesta inflamatoria del tejido linfático. La clínica de los pacientes van a ser líneas rojas subcutáneas dolorosas que se extienden a lo largo del curso del vaso sanguíneo, que vamos a pensar que es un vaso sanguíneo, pero obviamente también tiene un ramal linfático con agrandamiento doloroso de los ganglios. Recuérdense que nuestro sistema linfático tiene áreas centinelas, les vamos a decir así, o áreas locales o en situaciones específicas de nuestro cuerpo, sobre todo obviamente en las ingles, en las axilas, en la región mediastínica, en la región de abdomen, pero obviamente en la parte posterior del abdomen tenemos grandes ramas linfáticas con ganglios linfáticos. También hay una red de ganglios linfáticos a nivel cervical, que normalmente no son palpables, porque ningún ganglio linfático debería de ser palpable. Algunos ganglios se vuelven hipertróficos y estos se vuelven palpables y no representan ningún daño. Los ganglios normalmente se vuelven palpables cuando ocurre alguna infección local, una infección cercana a esta región, por ejemplo, una infección urinaria. Podría ser que en mujeres o en hombres exista una inflamación de ganglios linfáticos a nivel inguinal, y eso ya lo vamos a correlacionar con la clínica. Pero en una linfadenitis aguda es la inflamación o agrandamiento de los ganglios, y esta es de tipo dolorosa. Y si es ocasionada por una bacteria, esto nos puede llevar a una septicemia, es decir, una infección sistémica de nuestra área linfática provocada por una bacteria que migró desde el exterior, principalmente a través de una herida que ha ingresado a nuestro sistema circulatorio y por ende luego a nuestras ramas linfáticas. La oclusión de este drenaje linfático por agrandamiento de los ganglios, por ejemplo, por una neoplasia, es seguida por una acumulación anormal del líquido intersticial, es decir, un edema intersticial.
y este es conocido como un linfaedema obstructivo. Y este incluso puede ser provocado también por parásitos. Por ejemplo, lo clásico es que se ha ocurrido por un parásito denominado Ascaris lumbricoides, que es una lombriz, literalmente como ver una lombriz, que nosotros la podemos observar como una lombriz blanca. Esta obviamente se presenta principalmente a nivel digestivo, pero estas tienen la capacidad de migrar a distintas regiones, pulmones, hígado, región linfática, y ocasionar serias complicaciones. Algunas de las causas por las que puede haber bloqueo de nuestras ramas linfáticas son diseminación de tumores, procedimientos de cirugía radical que involucran escisión de ganglios, fibrosis postradiaciación, la filariasis, que esto da, la filaria también es otro trastorno ocasionado por un microorganismo, y este provoca un trastorno denominado elefantiasis. Si ustedes buscan en internet la elefantiasis, es muy similar a la imagen que nosotros vemos ahorita acá. Un miembro inferior de uno o dos miembros inferiores inflamados, pero se le llama elefantiasis porque existe un cambio de coloración de piel y de morfología que da el aspecto de pies de elefante. Por eso se le denomina elefantiasis. Y puede ser provocado también por una trombosis y cicatrización postinflamatoria. Obviamente, después de que haya una inflamación ganglionar, ¿verdad? Ocurre una cicatrización. Esta cicatrización puede llevar a obstrucción, y si es de una rama o de una región amplia de ganglios linfáticos, puede provocar una obstrucción. El linfedema, o la salida del líquido intersticial al tercer espacio, causa dilatación de los ganglios linfáticos hasta los puntos de obstrucción, con aumento del líquido intersticial. Es decir, que el mismo edema o el líquido intersticial puede provocar efecto de masa y obstruir otras regiones linfáticas para perpetuar ese líquido intersticial o ese aumento del líquido intersticial. Esto conduce a un aumento de tejido fibroso, obviamente subcutáneo, agrandamiento de la parte afectada, induración y ulceraciones cutáneas. Entonces, esto es importante identificarlo, y cuando es así, normalmente solo va a haber uno de los miembros inflamados. Es raro que veamos que ambos miembros están inflamados cuando es a consecuencia de esto que estamos hablando, de una lesión específicamente de nuestros ganglios linfáticos. Los tumores rara vez provocan una metástasis. Doctor, perdón, ¿puedo preguntar algo? Sí, Perdón, era de 2 diapositivas atrás que dijiste que hay una cirugía radical con una escisión de ganglios, como si alguien tiene cáncer de mamas, también quitan los ganglios linfáticos, como algo así. eso es cuando están afectados, o sea, cuando ya existe una alteración linfática, por ejemplo, en un cáncer o en un tumor, que ya existe metástasis. Normalmente las metástasis se dan por el área circulatoria, por el área linfática. Entonces, cuando ya hay una rama o un ramal grande de los ganglios linfáticos afectados, normalmente hay que hacer una eliminación de esta región. Porque si se dejan, aunque eliminemos el tumor, el cáncer puede continuar en esta región. Y lo otro es de que existen cánceres que afectan específicamente nuestro tejido linfático, que es el denominado linfoma. ¿Verdad? Cuando existe un linfoma, obviamente está localizado específicamente
en confluencias grandes de ganglios linfáticos, tiene que recibir obviamente tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, dependiendo del tamaño, y posteriormente la eliminación de ese tejido dañado. Y otra cosa que pasa en los cesáreos, cuando cortan para abrir, para sacar el bebé, porque conozco muchas mujeres que después de eso le dio edema, como muchas dijeron como empezó después de mi último parto que fue por cesáreo y empezó a acumular líquidos. Acumular líquidos. Ajá, como en los pies. Eso sería como por lo mismo de esta linfedema. No siempre es ocasionado por linfedema, porque recuérdate que el embarazo también puede ser uno de los factores de riesgo para tener trombosis venosa profunda. Entonces puede ser que esa trombosis venosa profunda ya haya sido, ya se haya venido instaurando, sin mencionar que obviamente la anatomía de la mujer cambia cuando está embarazada, hay aumento de peso, pareciera estar obesa, y eso también puede ser un factor de riesgo de varices esofágica. Entonces, obviamente, las venas inferiores van a recibir mayor carga sanguínea, van a verse siempre recargadas. Entonces, la mayoría de las mujeres embarazadas tienden a tener inflamación de miembros inferiores, porque hay mucha cantidad de líquido acumulado, hay aumento del peso, y obviamente es difícil la movilización. Al haber poca movilización, estamos obviamente disminuyendo el retorno venoso, y estos ya son factores de riesgo. Claro que puede ocurrir, ¿verdad?, alguna lesión linfática cuando existe el procedimiento quirúrgico de una cesárea. Eso ya va a depender del cirujano y obviamente de la manipulación que el ginecólogo llegue a tener en la persona. Por eso es importante que obviamente una cesárea sea llevada a cabo lo más limpia posible. Y lamentablemente, pues en el mundo médico, solo el cirujano, digámoslo así, es el que ha sido formado para poder resguardar cada tejido de cada estructura, distinto a un ginecólogo, distinto a un traumatólogo, que hace intervenciones quirúrgicas, pero que va por otra cosa. Digamos, el ginecólogo, bueno, él va a sacar al bebé. El resto, lo importante es dejarlo bien, aunque no quede perfecto. Ni se diga el traumatólogo, que al final casi que en el mundo médico le decimos los carpinteros, porque literalmente tienen, aparte de mencionar que tienen pues mucha instrumentaria que parece de carpintería, porque tienen taladros, tienen sierras, tienen martillos. En realidad ellos van haciendo su procedimiento hasta cierto punto un poquito brusco, porque ellos lo que quieren llegar es al hueso y reparar el hueso y después cerrar y se acabó, ¿verdad? El hueso quedó bien, ya la fractura fue reducida, todo está listo. No, ya no importa si el tejido muscular quedó lesionado, si hay tejido nervioso lesionado, si la cicatriz va a quedar bien o mal. Ya ahí no importa. Cuando en realidad debería de ser que toda persona que está formada para hacer una intervención quirúrgica trate de hacerlo de manera más delicada posible. Yo sí se los puedo decir, estuve en los 3 tipos de procedimientos y nada como ver a un cirujano en el que literalmente está separando capa por capa, ¿verdad? Piel, tejido adiposo, fascias, tejido muscular, con toda la delicadeza del mundo, ni se diga si están entrando abdomen, porque ahí hay otros tejidos todavía mucho más sensibles, más vulnerables, que obviamente si los dañan terminan haciendo más lesiones en el paciente que la reparación que van a ir a hacer. Entonces yo sí decía, ¿verdad? Y wow, la capacidad que tiene el cirujano, o sea, por eso es lo que le dicen, ¿verdad? La mano de cirujano, porque lo hace muy delicadamente, resguardando todo el tejido, porque ellos están yendo a reparar algo más profundo y lo que está afuera, el objetivo es dejarlo
lo más intacto posible. Mientras menos lesión provoque, más rápido va a recuperarse el paciente y menos efectos voy a provocar en el paciente después de la cirugía. Pero bueno, recordemos que igual no todos los médicos y los cirujanos son iguales, entonces claro que puede ocurrir accidentes como estos que igual siempre van a ser bien justificados en el mundo médico, en el que obviamente una intervención quirúrgica, si haya habido una lesión de ganglios linfáticos, pues obviamente las manifestaciones se van a hacer visibles posteriormente. A nivel escrito y todo, pues nunca nadie va a decir yo maté, yo robé. Entonces todos se van a cubrir la espalda. Entonces realmente es por eso también la importancia de conocer al médico con el que yo voy a tener una intervención de ese grado. Pero aunque sea muy bueno el cirujano y el carpintero y lo que sea, pero Siempre está el riesgo de eso. de todos modos van a cortar como estas vías linfáticas, ¿no? O no. Yo creo que sí, ¿verdad? No. Bueno, mira, siempre existe obviamente un corte de ramales linfáticos cuando obviamente estamos haciendo una intervención quirúrgica, porque toda área que está inervada o que está irrigada por vasos sanguíneos tiene una red linfática. Sin embargo, recordemos que la red linfática es distinta a nuestra confluencia de ganglios linfáticos. Entonces, aunque cortemos estas regiones, no significa que por estas lesiones vaya a haber una acumulación prolongada de líquidos, porque digamos que nuestro principal drenaje es nuestros ganglios linfáticos. Entonces, aunque nosotros cortemos 3, 4 vías de la confluencia principal, existen 15 más que van a ser capaces de drenarlo lo suficiente. A menos que obviamente ya haya una manipulación demasiado fuerte, que esto provoque obviamente una remodelación y cicatrización linfática, que provoque al final la obstrucción total de esta región de ganglios linfáticos. Ok, gracias. Siempre me quedé con esa duda. Gracias, perdón. De nada. Bueno, y cuando hablamos de tumores, pues rara vez hay metástasis en los tumores siempre y cuando han sido bien estudiados. El angiosarcoma, que es infrecuente, que es un trastorno neoplásico de nuestra red circulatoria, y esta se deriva de endotelio o de células de sostén. Entonces, realmente ese tumor se forma por lesión o por mutación de las células del endotelio. Y rara vez este tumor o este cáncer va a ser metastásico. Y claramente también es muy infrecuente, ¿verdad? No se ve siempre este tipo de trastorno o este tipo de patología neoplásica. Aquí les dejo una tablita de una clasificación de los tumores vasculares y los procesos pseudotumorales, solo para que los conozcan. No los vamos a preguntar en el examen, de una vez lo digo, ¿verdad? Porque no vale la pena adentrarnos en todo esto, más simplemente conocerlos. Neoplasias benignas de trastornos congénitos y adquiridos, es decir, son tumores benignos. El hemangioma, el linfangioma, el tumor glómico, las ectasias vasculares, las proliferaciones vasculares reactivas, las neoplasias de grado intermedio, es decir, que no son ni benignas ni malignas, el sarcoma de Kaposi, el hemangioendotelioma, y las neoplasias ya malignas son el angiosarcoma, el hemangiopericitoma. Estos son los nombres de algunos trastornos o clasificaciones de tumores vasculares y procesos pseudotumorales. Las características de estos tumores o de estas neoplasias del ramal son tumores benignos, algunos. En la clasificación de los benignos, pues estos se forman conductos vasculares con
globulosos o linfa, es decir, tejido específicamente de ramas arteriales o venosas y del tejido linfático. Estos van a estar revestidos por capas de células endoteliales. Y los tumores malignos son atipias citológicas proliferativos de origen siempre endotelial, neoplasias sin luz vascular, nítidas y se confirma con demostración inmunohistológica, es decir, con una biopsia. Entonces, una va a tener, obviamente, componente vascular y la otra no. Los procesos benignos y procesos pseudotumorales como los hemangiomas son muy frecuentes. Son de elevado número de vasos, normales o anormales, llenos de sangre. El 7% de estos tumores benignos se dan en la lactancia y en la infancia. La mayoría son localizados y son lesiones a menudo en la cabeza y en el cuello, como lo vemos aquí en esta imagen. El hemangioma capilar son de tipo más habitual, afectan a la piel, tejido subcutáneo, mucosas, cavidades orales y labios, el hígado, el vaso y los riñones. Estos se caracterizan por ser de tipo fresa, porque si ustedes ven las características son como ver una fresa, y a este se le denomina hemangioma juvenil, que son muy frecuentes en recién nacidos y se da de 1 en cada 200 nacimientos. Siempre tomando en cuenta que estas estadísticas son de Estados Unidos, ¿verdad? No son estadísticas que abarquen nuestra población. La morfología es de que las podemos observar de esta forma morfológica macroscópica y de forma histológica. Aquí vemos dos, una en lengua, una en labio. El hemangioma cavernoso, que es otro tipo de lesión que solo las estamos mencionando, poseen grandes condiciones de conductos vasculares dilatados, muy mal delimitados, afectan a estructuras profundas, a componentes de enfermedad de von Hippel-Lindau. Este es un tipo de trastorno y es un tipo de hemangioma cavernoso benigno. La morfología la vamos a ver como lo vemos en esta imagen. Obviamente ahí ha sido drenado. Aquí no está drenado. Si ustedes ven, aquí está dilatadas esas regiones vasculares y no se ve como un hematoma. Un hematoma obviamente no tendría esa capacidad de efecto de masa. El linfangioma simple capilar está compuesto por pequeños conductos linfáticos que puede estar en distintas regiones, en la cabeza y en el tejido celular subcutáneo o axilar. También puede estar presente en el cuello y estas lesiones pueden ser pediculadas de 2 centímetros de diámetro y va a estar ausente de eritrocitos. El linfangioma cavernoso, que es un higroma quístico, es decir, de tipo quístico, esto específicamente en el cuello o axilas de los niños. Es poco frecuente retroperitoneales, es decir, a nivel abdominal, son poco frecuentes. Son frecuentes en pacientes con síndrome de Turner y están en el cuello.
El síndrome de Turner es un trastorno genético cromosómico. Lesiones hasta 10 centímetros de diámetro podríamos encontrar. Los tumores glómicos o glomangiomas son intensamente dolorosos, son originados por células musculares lisas, modificadas del cuerpo glómico, frecuente en la porción distal del dedo. Principalmente en las uñas de las manos. Y con la resección de esto es la terapéutica de este tumor glómico, siempre benigno. Aquí hay una morfología. La morfología van a ser nódulos redondos, duros de color rojo, menos de 1 centímetro de diámetro, agregados de células glómicas especializadas, células tumorales pequeñas y redondas con citoplasma. Estas características son específicamente de un corte histológico. Entonces, solo una biopsia o una patología de esta región nos va a revelar estas características. Las ectasias vasculares son frecuentes, son de dilatación local, son vasos, principalmente de vasos preexistentes, y no se trata de una auténtica neoplasia. Y es un neoflameo. De forma más frecuente de ectasia, o sea, es la forma más frecuente de ectasia, como lo que vemos aquí en la imagen, ¿verdad? Una región negrita o un neo. Va a ser plano, principalmente posicionadas en la cabeza o en el cuello. Va a ser de color rosa claro a morado intenso. Y se les denomina como manchas de vino de Oporto. Las telangiectasias, las aracniformes, si ustedes ven en la imagen, pues se ve cabal justamente como una telaraña. Obviamente distintas a las venas varices. Son más de color rojizo. Son lesiones vasculares no neoplásicas, porque no se presentan como un tumor o como una lesión, sino simplemente que afectan a esa región vascular y tienen la característica de ser como una araña. Principalmente afectan a las arterias o arteriolas subcutáneas, únicamente evidenciando una dilatación. Y estas van a tener la característica de ser pulsátiles. Entonces, esta va a ser una de las características que nos va a poder identificar las telangiectasias. Que estos vasos sanguíneos dilatados van a ser pulsátiles. Son frecuentes en la cara, el cuello y la parte superior del tórax. Doy un segundito más para los que están anotando. Las telangiectasias hemorrágicas, que son hereditarias. Uno de estos trastornos se denomina enfermedad de Rendu-Osier-Weber, poco conocida, sí, principalmente en personas anglosajonas o en población norteamericana. Son malformaciones de venas y capilares dilatadas, pulsátiles. Su difusión va a ser en la piel, mucosa oral, vías respiratorias, tubo digestivo y vías urinarias.
distintos obviamente a un proceso hemorrágico como una petequia, ¿verdad? O un púrpura. La angiomatosis basilar son proliferaciones vasculares que se derivan de infecciones oportunistas. Y estas infecciones oportunistas se dan por personas en las que tienen una inmunosupresión o están inmunocomprometidos, como por ejemplo los pacientes que están diagnosticados con VIH o con SIDA, las personas que tienen tratamientos prolongados con inmunocorticoides, las personas que han sido diagnosticadas con un CA, que están recibiendo una quimioterapia que hace que obviamente su sistema inmunitario esté comprometido, personas con tuberculosis, ¿verdad? Porque el tratamiento también hace que haya disminución del sistema inmunitario. Esta afecta principalmente la piel, huesos y el encéfalo, entre otras regiones. Básicamente casi que puede aparecer en cualquier región, porque el hecho de que aparezcan en la piel significa que pueden aparecer en cualquier región del cuerpo. El resultado es infección por Bartonella, una familia de microorganismos gram negativos. La angiomatosis basilar es como lo vemos en esta imagen. Esta es una morfología de la angiomatosis basilar. Vean, estructura fenotípica. Y aquí tenemos un corte histológico de cómo se observa el tejido celular. Los tumores de grados intermedios como el borderline, que es un sarcoma de Kaposi, frecuente en pacientes con VIH, obviamente en este caso ya con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que afecta principalmente las encías, pero tiene 4 formas de enfermedad demográfica. Son características demográficas, o sea, como que estuviéramos viendo un mapa. Si ustedes ven aquí en nuestra imagen a la izquierda, en las encías, aquí en la espalda, y si ustedes lo ven es como una región de un mapa, ¿verdad? Parchados. Entonces el paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida debemos de investigar de un sarcoma de Kaposi o sospechar de un sarcoma de Kaposi. Observamos lesiones como estas. El sarcoma de Kaposi crónico puede ser clásico o europeo. Si se dan cuenta, la mayoría de estos trastornos y enfermedades son principalmente que afectan a poblaciones de Norteamérica o personas europeas, es decir, personas blancas. Este tipo de trastorno se evidenció en 1872, afecta principalmente a ancianos. En este caso, el europeo afectaba principalmente a judíos,